11:42 de la mañana del 1 de mayo de 1943. El sargento técnico Maynard Smith abrió la escotilla blindada de su torreta de bola y subió a un fuselaje de B-17 que ya estaba en llamas. Tenía 31 años. Esta era su primera misión de combate. Durante 6 semanas le habían dicho que era el peor aviador de todo el escuadrón. 15 cazas Focke-Wulf, 190, los habían encontrado sobre Brest, Francia, y estaban destruyendo metódicamente cada bombardero en la formación. El tanque de combustible se había roto. La gasolina de aviación ardía a temperaturas superiores a 550 grados centígrados. 3 tripulantes ya habían saltado. El artillero de cola estaba atrapado y herido. Cada instinto decía seguir a los otros por la puerta. Smith miró las llamas, miró la salida de emergencia. Luego comenzó a moverse hacia el fuego. La primavera de 1943 marcó la fase más sangrienta de la campaña americana de bombardeo estratégico sobre Europa ocupada. La octava Fuerza Aérea estaba aprendiendo lecciones brutales sobre bombardeo de precisión diurno. La tripulación promedio de B-17 tenía 50% de posibilidad de sobrevivir su gira de 25 misiones. Algunos grupos de bombardeo estaban perdiendo esa cantidad en un solo mes. Los refugios de submarinos en Saint-Nazaire habían ganado un apodo entre tripulaciones aéreas americanas: Ciudad del Fuego Antiaéreo. En esta misión particular, 78 Flying Fortress habían despegado de Inglaterra esa mañana. Solo 29 lanzarían sus bombas en objetivo. 7 nunca regresarían a casa. 75 jóvenes americanos serían listados como muertos o desaparecidos antes del atardecer. El sargento técnico Maynard Smith se suponía que sería una de esas estadísticas. Todos en el aeródromo de Third Lake lo esperaban. No porque la misión fuera especialmente peligrosa. Cada misión era peligrosa. Lo esperaban porque Maynard Smith era, por acuerdo universal, el soldado más problemático del 306º Grupo de Bombardeo. El apodo llegó primero, Snuffy, como el personaje perezoso y tramposo de las tiras cómicas. Encajaba. Smith tenía 31 años en un ejército de veinteañeros. Resentía recibir órdenes de hombres una década más jóvenes. Se había unido a las fuerzas aéreas del ejército por una sola razón. Un juez en Michigan le había dado una opción: cárcel por manutención infantil impaga o servicio militar. Smith eligió el uniforme. Nunca eligió ser soldado. En Third Lake se volvió legendario por las razones equivocadas. Dormía durante briefings, discutía con oficiales, daba conferencias a otros aviadores sobre filosofía y política hasta que se alejaban. Su archivo de personal creció grueso con acciones disciplinarias. Los hombres del 423º Escuadrón de Bombardeo tenían una política simple respecto al sargento técnico Maynard Smith. Nadie quería volar con él. Durante 6 semanas, Smith permaneció en tierra mientras otras tripulaciones volaban misión tras misión. Los pilotos específicamente solicitaban que no fuera asignado a su aeronave. Cuando una tripulación necesitaba reemplazo de artillero de torreta de bola, pedían a cualquier otro. La torreta de bola era la posición más claustrofóbica del B-17. Una esfera de plexiglas y acero colgando bajo el fuselaje, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pequeño se acurrucara en posición fetal. 2 ametralladoras de calibre 50, una mira computacional, y nada entre el artillero y 9.000 metros de aire vacío, excepto unos centímetros de aluminio y vidrio. Smith era bajo, 1,63 m. Físicamente era perfecto para la posición. En cualquier otro aspecto era considerado un pasivo. Los hombres que tenían que confiar sus vidas a sus compañeros de tripulación no confiaban en Maynard Smith. La mañana del 1 de mayo, esa circunstancia cambió. A una tripulación le faltaba un artillero. No había otros reemplazos disponibles. Por primera vez en 6 semanas, el sargento técnico Smith subió a un B-17. La aeronave era piloteada por el capitán Louis Johnson, veterano completando su 25ª y última misión. Después de hoy, Johnson iba a casa.
Había sobrevivido la asignación más peligrosa en el ejército americano. Una misión más estaba entre él y la seguridad. Smith no tenía idea de cómo era el combate. Había entrenado en objetivos fijos. Había memorizado procedimientos. Pero nunca había visto un caza alemán descendiendo hacia él con cañones disparando. Nunca había visto un B-17 explotar en el aire. Nunca había olido carne quemándose a 7.600 metros. Estaba a punto de aprender todo en una sola tarde. La formación cruzó la costa francesa en el vuelo de regreso. El navegante cometió un error fatal. Confundió la península de Bretaña con la costa sur de Inglaterra. El capitán Johnson comenzó a descender a través de nubes, creyendo que estaban casi en casa. Rompieron la cobertura de nubes a 600 metros. Directamente debajo estaba la ciudad fuertemente fortificada de Brest. Las armas antiaéreas abrieron fuego inmediatamente. Luego llegaron los cazas. Focke-Wulf 190, 15 a 20 de ellos. El B-17 se estremeció cuando proyectiles de cañón desgarraron el fuselaje. El tanque de combustible del ala izquierda se rompió. Gasolina de aviación se vertió en el compartimiento de radio y se encendió. El sistema de oxígeno explotó. El sargento técnico Maynard Smith se encontró mirando una elección que definiría el resto de su vida. 3 tripulantes ya se habían ido. Habían saltado de la aeronave en llamas, prefiriendo la incertidumbre de un paracaídas sobre la certeza del fuego. El sargento técnico Henry Bean, operador de radio. El sargento técnico Robert Folliard, artillero de cintura. El sargento técnico Joseph Bukasek, artillero de cintura. Habían salido por la puerta al cielo sobre Francia ocupada. Sus paracaídas se abrieron. Soldados alemanes los vieron descender. Ninguno de los 3 sobreviviría el día. Smith no conocía su destino. Sabía solo que el fuego se estaba extendiendo y el artillero de cola aún estaba a bordo. El sargento Roy Gibson había recibido heridas de metralla durante el ataque inicial de cazas. Estaba atrapado en la sección de cola, incapaz de moverse adelante a través de las llamas. El interior de una sección de cintura de B-17 medía aproximadamente 4 metros de largo y 2 metros de ancho. En condiciones normales, era estrecho pero funcional. Ninguna de esas condiciones era normal ahora. La gasolina de aviación arde a temperaturas superiores a 550 grados centígrados. Cuando el tanque de combustible se rompió sobre el compartimiento de radio, líquido roció a través de equipo, cajas de munición y la delgada piel de aluminio de la aeronave. El fuego se extendió en segundos. Las llamas treparon las paredes. El humo llenó el espacio confinado con humos tóxicos. La temperatura dentro de la sección de cintura comenzó a subir hacia niveles que derretirían piel humana al contacto. Smith no tenía equipo de extinción de incendios. El B-17 llevaba pequeños extintores, pero estaban diseñados para fuegos eléctricos, no combustible de aviación ardiendo. El procedimiento estándar para un fuego incontrolable de aeronave era simple: salir. Cada aviador conocía las matemáticas de supervivencia. Un bombardero en llamas a 600 metros daba a una tripulación quizás 90 segundos para evacuar antes de fallo estructural. Los paracaídas funcionaban. Quedarse a bordo de aeronave en llamas, no. Smith agarró lo primero que pudo encontrar: una manta. Golpeó las llamas hasta que la manta se incendió y tuvo que tirarla. Encontró un pedazo de lona e intentó de nuevo. Mismo resultado. El fuego alimentado por gasolina era demasiado caliente, demasiado rápido, extendiéndose demasiado amplio. La munición comenzó a encenderse. Proyectiles de calibre 50 apilados en cajas de metal a lo largo de las paredes de la sección de cintura. A medida que subía la temperatura, los casquillos de latón se expandían. Las cargas de pólvora se encendían. Las balas comenzaron a dispararse en direcciones aleatorias, rebotando en superficies interiores. Smith ahora luchaba contra un fuego mientras munición viva explotaba a su alrededor. Tomó una decisión que violaba cada protocolo de seguridad. Los proyectiles de calibre 50 alimentaban el caos. Cada caja que se encendía creaba nueva metralla,
nuevos fuegos, nuevos peligros. Smith comenzó a recoger las cajas de munición con sus manos desnudas. El metal estaba lo suficientemente caliente para quemar carne. Las llevó a las ventanas de armas de cintura y las lanzó fuera de la aeronave, caja tras caja. Sus manos se ampollaron. La piel se agrietó y sangró. Siguió trabajando. Entre carreras de munición, regresó a luchar contra el fuego. Descubrió que el único líquido disponible era el tubo de alivio. Smith desconectó el tubo y usó los contenidos para apagar llamas. Cuando eso se agotó, encontró un extintor y lo vació. Cuando eso se agotó, orinó directamente sobre las superficies ardiendo. Los Focke-Wulf no habían terminado. Los pilotos de caza alemanes podían ver el humo siguiendo desde el bombardero lisiado. Sabían que una aeronave dañada era muerte fácil. Vinieron para ataques repetidos, proyectiles de cañón perforando piel de aluminio, agregando nuevos agujeros a un fuselaje ya perforado por fuego antiaéreo y fuego. Cada pase forzaba a Smith a abandonar lucha contra incendios y manejar las armas de cintura. Nunca había disparado a una aeronave enemiga. Su entrenamiento había involucrado objetivos estacionarios e instrucción en aula. Ahora estaba balanceando una ametralladora de calibre 50 a cazas, descendiendo a más de 480 kilómetros por hora, apretando el gatillo en ráfagas cortas, intentando llenar el aire con suficiente plomo para desalentar otro ataque. Luego regresó al fuego. Luego de regreso a las armas. Luego de regreso al fuego. Durante 90 minutos, el sargento técnico Maynard Smith realizó una operación de extinción de incendios y defensa de un solo hombre que debería haber sido físicamente imposible. El hombre que había pasado 6 semanas siendo informado que era inútil, ahora era lo único entre 6 tripulantes sobrevivientes, y muerte cierta. El capitán Johnson luchó para mantener la aeronave en el aire. Los controles estaban dañados. Varios cables vitales habían sido cortados por fuego de cañón. La aeronave quería descender, rodar, hacer cualquier cosa excepto volar recto y nivelado. Johnson luchó con el yugo, sacando cada milla posible de una máquina muriendo a su alrededor. Necesitaban alcanzar Inglaterra. Necesitaban encontrar un aeródromo. Necesitaban aterrizar antes de que el fuselaje se quemara completamente. Detrás de él, en el humo y llama y caos de la sección de cintura, Smith finalmente había ganado ventaja. El fuego estaba muriendo. La munición se había ido. El artillero de cola aún estaba vivo. Pero la costa inglesa aún estaba a kilómetros de distancia, y el B-17 estaba sostenido por poco más que determinación y fragmentos de aluminio. El Canal de la Mancha se extendía debajo como una placa de metal gris. Frío, plano, implacable. Un B-17 que caía en esas aguas daba a su tripulación aproximadamente 4 minutos antes de que la hipotermia comenzara. El capitán Johnson podía ver los medidores de combustible cayendo. El tanque roto había volcado la mayor parte de su reserva sobre Francia. Lo que quedaba era apenas lo suficiente para alcanzar la costa inglesa. Smith había ganado su batalla. Las llamas estaban apagadas. Metal carbonizado y cableado derretido cubrían el piso de la sección de cintura. El olor de caucho quemado y combustible de aviación saturaba cada superficie. Pero el fuego estaba muerto, matado por 90 minutos de improvisación desesperada por un hombre que nunca había sido entrenado para nada así. Smith se arrastró a popa para verificar al artillero de cola. El sargento Roy Gibson estaba consciente pero gravemente herido. La metralla había desgarrado sus piernas y torso durante el ataque inicial de cazas. Había estado atrapado en la sección de cola durante todo el fuego, incapaz de moverse adelante, incapaz de ayudar, capaz solo de esperar y esperar que las llamas no lo alcanzaran. Smith administró primeros auxilios con el kit de emergencia de la aeronave. Vendó las heridas lo mejor que pudo. Luego regresó a la sección de cintura y manejó las armas de nuevo, observando cualquier caza alemán que pudiera haberlos seguido sobre el canal. Ninguno vino. La costa de Cornualles apareció a través de la neblina.
Johnson comenzó a buscar cualquier superficie plana lo suficientemente larga para aterrizar un bombardero de 4 motores. El procedimiento normal sería regresar a Thurley, su base en Bedfordshire. Eso era imposible. La aeronave nunca sobreviviría otros 320 kilómetros de vuelo. Necesitaban aterrizar inmediatamente. RAF Predanak estaba en la punta sudoccidental de Inglaterra, aeródromo de césped originalmente construido para cazas de defensa costera. La pista era corta para estándares de B-17. Las instalaciones eran mínimas, pero era plana, estaba cerca y era su única opción. Johnson alineó su aproximación. El tren de aterrizaje se extendió. 3 luces verdes confirmaron que las ruedas estaban abajo y bloqueadas. Redujo potencia y dejó que la aeronave maltratada descendiera hacia la pista de césped. El aterrizaje fue suave. Johnson había volado 25 misiones y sobrevivido todo lo que la Luftwaffe podía lanzarle. Sabía cómo aterrizar un bombardero dañado. Las ruedas tocaron. La aeronave rodó. Por un momento pareció que la prueba finalmente había terminado. Entonces, el fuselaje se agrietó. El fuego había hecho más daño del que nadie se dio cuenta. La piel de aluminio había perdido su integridad estructural en el área alrededor del compartimiento de radio. El estrés del aterrizaje, el peso de la aeronave asentándose sobre sus ruedas, era más de lo que el metal debilitado podía soportar. El B-17 se rompió por la mitad justo detrás de la raíz del ala. La sección de nariz se deslizó adelante. La sección de cola se detuvo separadamente. Las tripulaciones de rescate que habían estado esperando en el borde de la pista corrieron hacia los restos, esperando encontrar cuerpos. Lo que encontraron fue al sargento técnico Maynard Smith, saliendo del fuselaje destrozado, sus manos envueltas en vendajes sangrientos, su traje de vuelo cubierto de hollín y quemaduras, ayudando a un artillero de cola herido a seguridad. Las tripulaciones de tierra contaron los agujeros después. 3.500 penetraciones individuales de balas, proyectiles de cañón y fragmentos de metralla. La aeronave había absorbido más daño que cualquier B-17 que jamás habían visto. El hecho de que hubiera permanecido en el aire lo suficiente para alcanzar Inglaterra desafiaba cada cálculo de ingeniería. El capitán Johnson escribió su reporte de misión esa tarde. Su evaluación del sargento técnico Smith fue inequívoca. Las acciones del artillero de torreta de bola fueron únicamente responsables del retorno seguro de la aeronave y las vidas de todos a bordo. Johnson recomendó a Smith para la medalla de honor. La recomendación subió por la cadena de mando. En días, un corresponsal del periódico Stars and Stripes llegó a Thurley para entrevistar al improbable héroe. Su nombre era Andy Rooney, 23 años, joven periodista que luego se convertiría en uno de los locutores más famosos en la historia de la televisión americana. Rooney encontró a Smith en los barracones, escuchó la historia, tomó notas, hizo preguntas, luego escribió un artículo que haría a Maynard Smith famoso en 2 continentes. La historia llegó a periódicos en una semana. Las fuerzas aéreas del ejército habían estado buscando héroes. La campaña de bombardeo sobre Europa estaba costando miles de vidas americanas jóvenes. La moral en el frente interno necesitaba impulso. Aquí había una historia que parecía perfecta. El inadaptado que se convirtió en héroe, el alborotador que salvó a su tripulación, el hombre que nadie quería que resultó ser exactamente lo que necesitaban. Smith estaba a punto de descubrir que la fama podía ser tan complicada como el combate. El artículo de Andy Rooney se difundió rápidamente a través del ejército americano. La historia tenía todo lo que una oficina de propaganda en tiempos de guerra podía querer. Un desvalido, una aeronave en llamas, una operación de rescate de un solo hombre. En días, el sargento técnico Maynard Smith era el aviador enlistado más famoso en el teatro europeo. La máquina de relaciones públicas de las fuerzas aéreas del ejército se activó inmediatamente. Fotógrafos llegaron a Thurley para capturar imágenes del héroe. Smith posó junto a B-17. Demostró la torreta de bola para cámaras. Estuvo con oficiales que apenas le habían hablado una semana antes.
Las fotos salieron a periódicos en Estados Unidos. Programas de radio recogieron la historia. Comentaristas describieron la batalla de 90 minutos contra fuego y casas. Cada repetición agregaba nuevas capas de drama a un evento que no necesitaba embellecimiento. Los hombres del 423º Escuadrón de Bombardeo observaron esta transformación con emociones complicadas. Habían pasado 6 semanas evitando a Maynard Smith. Se habían quejado de su actitud, su pereza, su incapacidad para funcionar como parte de equipo. Ahora, ese mismo hombre estaba siendo celebrado como héroe nacional. Smith había sido genuinamente heroico el 1 de mayo. Nadie disputaba eso. Sus acciones a bordo del B-17 en llamas habían salvado vidas y demostrado coraje bajo circunstancias que habrían roto a la mayoría de hombres. Pero heroísmo en combate no cambió la naturaleza fundamental del hombre que lo realizó. Smith permaneció difícil. Aún discutía con oficiales. Aún daba conferencias a otros aviadores sobre temas que no tenían interés en discutir. Aún creía que su edad e inteligencia le daban derecho a trato especial. La única diferencia ahora era que tenía una recomendación de medalla de honor, apoyando su sentido de superioridad. La atención se le subió a la cabeza casi inmediatamente. Smith comenzó a firmar autógrafos con nueva firma: Sargento Maynard Smith, CMH, la medalla de honor del Congreso que aún no había recibido. Contó y volvió a contar la historia del 1 de mayo a cualquiera que escuchara, y la historia creció con cada repetición. Los detalles cambiaron. El énfasis cambió. Otros tripulantes notaron las exageraciones. Pequeñas inconsistencias al principio, luego más grandes. Smith comenzó a describir acciones que no había realizado, decisiones que no había tomado. El núcleo permaneció cierto. Había luchado contra el fuego. Había salvado a la tripulación. Pero las decoraciones alrededor de ese núcleo se volvieron cada vez más ficticias. La recomendación de medalla de honor se movió a través de canales oficiales. El general Ira Eaker, comandando la 8ª Fuerza Aérea, revisó el papeleo personalmente. La evidencia era abrumadora. Reporte del capitán Johnson, declaraciones de testigos, condición física de la aeronave. Cada documento confirmaba que el sargento técnico Smith había realizado actos de valor mucho más allá de lo que razonablemente podía esperarse. Eaker aprobó la recomendación y la envió a Washington. El Departamento de Guerra revisó el caso y estuvo de acuerdo. La medalla fue autorizada. Se programaría una ceremonia. Por primera vez en la historia de la aviación militar americana, un aviador enlistado recibiría la medalla de honor en el teatro europeo. La fecha se fijó para julio. El secretario de Guerra Henry Stimson viajaría a Inglaterra personalmente para presentar la condecoración. Sería la ceremonia pública más grande que la 8ª Fuerza Aérea jamás había conducido. Fotógrafos documentarían cada momento. Cámaras de noticieros capturarían el evento para teatros en Estados Unidos. El ejército comenzó a planificar. Arreglaron que una formación de B-17 volara sobre la presentación. Construyeron una plataforma ceremonial. Notificaron al cuerpo de prensa. Coordinaron cada detalle para asegurar máxima cobertura positiva. No coordinaron con el sargento técnico Maynard Smith. Nadie le dijo la fecha de su propia ceremonia de medalla de honor. Nadie confirmó que entendiera el programa. En la confusión de planificar un evento militar importante, el invitado de honor cayó por las grietas. 15 de julio llegó. El secretario Stimson estaba en el podio. Los B-17 circulaban arriba. Las cámaras rodaban. Los dignatarios reunidos esperaban. El sargento técnico Maynard Smith no estaba en ningún lugar. Un grupo de búsqueda se desplegó por el aeródromo de Thorlick. Oficiales verificaron los barracones, la cafetería. Alguien finalmente lo encontró en la cocina. El sargento técnico Maynard Smith estaba raspando comida sobrante de bandejas de metal en contenedores de basura. El héroe del 1 de mayo, el hombre a punto de recibir la condecoración militar más alta que su país podía otorgar, había sido asignado a servicio de policía de cocina
como castigo por su última infracción disciplinaria. Smith fue llevado deprisa de la cocina a la ceremonia, aún vistiendo su uniforme de trabajo, manchas de grasa visibles en sus mangas. Apenas tuvo tiempo para limpiarse las manos antes de que el secretario Stimson colocara la medalla de honor alrededor de su cuello. Las cámaras de noticieros capturaron todo. Las fotografías salieron a periódicos en Estados Unidos. La historia que emergió fue cuidadosamente editada. El ejército enfatizó el heroísmo, la ceremonia, el significado histórico. No mencionaron que el receptor estaba lavando platos cuando lo encontraron, pero los hombres en Third Lake sabían. La historia se difundió a través de la 8ª Fuerza Aérea en horas. Smith voló 4 misiones de combate más después de recibir la medalla de honor. El costo psicológico del combate se había acumulado más allá de lo que su mente podía procesar. Smith comenzó a exhibir síntomas que oficiales médicos de las Fuerzas Aéreas del Ejército reconocían pero no entendían completamente. Pesadillas, ansiedad, incapacidad de concentrarse. En 1943 lo llamaban agotamiento operacional. Los doctores lo pusieron en tierra. No más vuelo de combate. El receptor de medalla de honor que había salvado 6 vidas sobre Brest pasaría el resto de su guerra detrás de un escritorio, procesando papeleo lejos del sonido de motores y disparos. Smith no manejó bien la transición. Sus problemas disciplinarios continuaron. Los registros oficiales muestran patrón de conflictos con oficiales superiores, fallas en completar deberes asignados, incapacidad general de funcionar dentro de estructura militar. Las mismas características que lo habían hecho un paria antes del 1 de mayo permanecieron sin cambios después de su momento de gloria. Para diciembre de 1944, el ejército se había quedado sin paciencia. El sargento técnico Maynard Smith, portador de medalla de honor, fue reducido en rango a soldado raso. La degradación fue sin precedentes. Ningún receptor de medalla de honor había sido despojado de rango mientras aún estaba en servicio. El ejército no publicitó la acción. El contraste entre el héroe de los periódicos y el soldado problema de los archivos de personal era demasiado dañino para reconocerlo públicamente. En febrero de 1945, el ejército lo envió a casa. La guerra en Europa tenía 4 meses restantes. Smith regresó a Michigan. Su pueblo natal de Caro organizó un desfile. Ciudadanos que recordaban al alborotador ahora celebraban al héroe que regresaba. Alinearon las calles, agitaron banderas. Ninguno sabía de la degradación. Ninguno sabía del récord disciplinario. Sabían solo lo que los periódicos les habían dicho. Un chico local había ganado la medalla de honor. Smith estuvo en la parte trasera de un auto abierto y saludó a las multitudes. Por una tarde, fue todo lo que el ejército había querido que fuera. Un símbolo, una inspiración, razón para creer que americanos ordinarios podían convertirse en héroes cuando su país los necesitaba. El desfile terminó. Las multitudes se dispersaron. Maynard Smith comenzó el largo proceso de descubrir qué venía después. La transición a vida civil resultó difícil. Smith nunca había sido bueno manteniendo trabajos antes de la guerra. Su personalidad no había cambiado durante su tiempo en uniforme. Permaneció argumentativo, obstinado, convencido de su propia superioridad. Estas características lo hicieron impopular en la fuerza laboral civil. Cicló a través de empleos, trabajo de impuestos, posiciones administrativas. Nada duró. Smith comenzaría un trabajo, chocaría con supervisores, renunciaría o sería despedido. La medalla de honor abrió algunas puertas. Su comportamiento las cerró de nuevo. Su vida personal siguió patrones similares. Se casó de nuevo después de la guerra. El matrimonio falló. Se casó una tercera vez. Ese matrimonio también falló. Obligaciones de manutención infantil se acumularon. Problemas legales aumentaron. Para inicios de los 50, Maynard Smith se había convertido en lo que siempre había sido antes del 1 de mayo de 1943. Un hombre que no podía hacer funcionar su vida.
La medalla de honor estaba en un cajón en algún lugar. Los recortes de periódicos amarilleaban en álbumes de recortes. La fama que brevemente lo había transformado en símbolo nacional se desvaneció en luchas ordinarias. Sobrellevó a su manera. Habló sobre la guerra constantemente. Contó la historia del 1 de mayo a cualquiera que escuchara. El relato creció más elaborado con los años. Se agregaron detalles. Su papel se expandió. Para los 70, la versión de Smith de eventos lo tenía personalmente volando el B-17 dañado de regreso a Inglaterra, hazaña que en realidad había sido realizada por el capitán Johnson. Veteranos que conocían la verdad no dijeron nada públicamente. El código de hermandad militar protegía incluso a hombres difíciles de crítica externa. Smith era uno de ellos independientemente de sus fallas. La medalla de honor que vestía representaba algo más grande que cualquier individuo. Los embellecimientos molestaban a algunos historiadores. El registro documentado del 1 de mayo era notable sin adiciones ficticias. Smith genuinamente había luchado contra un fuego por 90 minutos. Genuinamente había lanzado munición ardiendo fuera de aeronave en movimiento. Genuinamente había salvado las vidas de 6 tripulantes. Estos hechos no requerían mejora. Pero Smith no podía dejar la historia sola. Cada repetición agregaba nuevas capas. Cada entrevista introducía nuevos elementos. Quizás esto era comprensible. Los 90 minutos sobre Brest habían sido el punto alto de toda su existencia. Todo antes había sido fracaso. Todo después sería lucha. Esa tarde estaba sola como prueba de que Maynard Smith era capaz de grandeza. Se aferró a ella porque no tenía nada más. Los años pasaron. Smith envejeció. Los otros veteranos del 306º Grupo de Bombardeo celebraron reuniones y compartieron memorias. Smith asistió a algunas de estas reuniones. Era tolerado en lugar de bienvenido. Los hombres recordaban quién había sido en Thorley. Recordaban los problemas disciplinarios, la arrogancia, el servicio de policía de cocina la mañana de su ceremonia de medalla. También recordaban el 1 de mayo. Las dos memorias existían en proximidad incómoda. Maynard Harrison Smith murió el 11 de mayo de 1984 en San Petersburgo, Florida. Tenía 72 años. Fallo cardíaco fue listado como causa. Había sobrevivido a la mayoría de hombres que habían volado con él y a la mayoría de hombres que se habían negado a volar con él. El ejército honró su fallecimiento. Receptores de medalla de honor tienen derecho a entierro en el Cementerio Nacional de Arlington, independientemente de récord de servicio subsecuente. La degradación no importó. El archivo disciplinario no importó. Lo único que importó fue la cinta azul con estrellas blancas y la medalla de oro que colgaba de ella. Smith fue sepultado entre las filas de lápidas blancas marcando el lugar de descanso final de muertos militares americanos. Su marcador de tumba lo identifica simplemente: nombre, rango, fechas de servicio, medalla de honor. La piedra no dice nada sobre servicio de policía de cocina, o problemas disciplinarios, o entrevistas embellecidas. Registra solo el hecho esencial. Este hombre sirvió. Este hombre fue honrado. Este hombre descansa aquí. La pregunta que permanece es cómo recordarlo. Maynard Smith se negó a encajar en narrativas simples. Fue difícil antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Fue heroico por 90 minutos y problemático por 72 años. Ganó el honor más alto de la nación y la frustración de la nación en igual medida. Quizás esa complejidad es el legado más honesto que podría dejar. El 306º Grupo de Bombardeo completó 342 misiones de combate antes de que la guerra terminara. Lanzaron más de 22,000 toneladas de bombas en objetivos a través de Europa ocupada. 171 de sus aeronaves fueron perdidas en acción. Los hombres que volaron desde Thorley pagaron un precio medido en miles de vidas individuales. La historia de Smith se convirtió en parte de esa historia más grande. La asociación del 306º Grupo de Bombardeo
Preservó los registros de cada misión, cada tripulación, cada aeronave que voló desde las pistas de césped de Turley. Smith aparece en esos registros exactamente como fue. Un hombre difícil que hizo algo extraordinario. Héroe que no pudo escapar de sus propias limitaciones. La medalla de honor permanece parte del registro histórico. La citación describe sus acciones en lenguaje oficial despojado de emoción. Luchar contra incendios, administrar primeros auxilios, manejar armas, lanzar munición ardiendo por la borda. La prosa burocrática no puede capturar cómo se sentía estar en una aeronave en llamas, con cazas alemanes atacando, y 3 tripulantes ya idos. Solo puede documentar que estas cosas sucedieron. El sargento técnico Maynard Smith fue un hombre defectuoso que hizo algo perfecto. Los 90 minutos sobre Brest revelaron capacidad de coraje que sorprendió a todos, incluyendo quizás al mismo Smith. El heroísmo no requiere perfección, no requiere ser agradable, requiere solo la disposición de actuar cuando se necesita acción, independientemente del miedo, independientemente de las probabilidades, independientemente de lo que vino antes o lo que podría venir después. Estas historias perduran no porque simplifiquen las complejidades de la naturaleza humana, sino porque las preservan. Los aviadores pasados por alto, las misiones olvidadas, los momentos cuando personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias tomaron decisiones que definieron no solo sus propias vidas, sino las vidas de quienes los rodeaban. Si este relato resonó, recuérdalo, compártelo con quienes deben entender. Estas voces se desvanecen con cada año que pasa. Lo que permanece son las elecciones que hicieron y la prueba que dejaron de que el coraje, por complicado que sea su recipiente, importa cuando todo está en juego.